Hola amigos, espero estén muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo video. Hoy quiero hablar sobre el flujo de trabajo de información para la edición, así que vamos a verlo. Para hablar sobre el flujo de información, básicamente tenemos que hablar de discos duros. Así que aprendamos un poquito más sobre qué son los discos duros y cómo funcionan. Como todos sabemos, los discos duros son las unidades de almacenamiento de nuestro computador. Es donde se guarda toda la información que queramos meter en él. Están los HDD o discos duros, están los SSD o discos de estado sólido, y están los M.2. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más rápido? No sé qué. Vamos por parte a explicar cada uno de ellos y de ahí veremos cuál nos sirve más. Antes de adquirir un disco duro, lo más normal es como... Ay, me voy a comprar un disco duro de 16 teras. Y en realidad tiene una velocidad de transferencia muy lenta. Recuerda que un disco duro no solamente nos interesa la cantidad de información que puede llegar a almacenar, sino la velocidad a la que podemos llegar hacia esa información. Porque puede que tengas un disco duro con mucha capacidad, pero al momento de poner a trabajar ese disco, ya sea para escribir o para leer información, puede que tardes muchísimo tiempo en hacer estas dos tareas. Pero entonces veamos cada uno de estos discos y cuáles son sus diferencias. Está el HDD, que sus siglas significan Hard Disk Drive. Hard Disk Drive. Y que básicamente son estos duros que pues conocemos de toda la vida, que también los conocemos como discos duros mecánicos. Se les dice mecánicos porque su funcionamiento es mecánico y no digital. Me explico. Los discos están conformados por este funcionamiento. Tiene un eje que hace girar el disco y un cabezal que es el que escribe y lee la información, además de un brazo que es el que permite que el cabezal se mueva y pueda llegar a todos los puntos del disco. Al ser este un funcionamiento mecánico, es decir, el disco tiene que estar girando para poder funcionar, y por eso las velocidades de este disco se reconocen en revoluciones por minuto. Y en realidad funciona igual que un CD o una vitrola o un cosa así. Entre más rápido gire este disquito, más rápido vas a poder leer o escribir información sobre el disco. Las velocidades más comunes son 7200 revoluciones por minuto, pero hay discos para servidores que llegan a 10.000 y hasta 15.000 revoluciones por minuto. Ok, pero estos discos duros tuvieron varios tipos de conexiones. Yo, que ya tengo varios años de vida, llegué a conocer la IED, IDC y luego SATA, que ya salió en el 2004 y cambió por completo el funcionamiento de los discos duros. La IDE y la IDC son conexiones muy viejas que ya en realidad no vienen. Las conexiones que vienen ahora son SATA y mejoró un montón el flujo de información porque es una conexión muchísimo más rápida. Luego de este disco duro mecánico se creó el disco duro de estado sólido, también conocido como SSD, que significa Solid State Drive. Solid State Drive. Y con este disco de estado sólido las velocidades aumentaron muchísimo más, porque a diferencia del disco mecánico no tiene ninguna limitación por un objeto que esté girando, sino que en realidad son varios chips conectados al cual puedes tener información inmediata. Además de ser mucho más pequeños y livianos que los discos mecánicos, tienen este plus de mucha más velocidad. Por otro lado, al ser chips y no un disco que va girando, puede que aguanten una que otra caída y no les pase nada. A diferencia de cuando tenías un disco mecánico, lo llegabas a medio golpear, bueno, pues en mis tiempos de niño, medio golpeabas el disco muy duro y había una probabilidad bastante alta de que el disco se estropeara o que empezase a dañarse. Por otra parte, estos discos de estado sólido son completamente silenciosos, porque a diferencia del sistema mecánico, que al girar y la aguja moverse generaba un ruidito particular que hasta cierto punto era molesto porque sabías cuando el disco estaba esforzándose o no, pero con estos discos ya nos pasa eso. Es más, hay discos duros mecánicos que cuando ya están sacando la mano empiezan a sonar como... Es básicamente el sonido de la aguja saltando sobre el disco, diciendo que algo ya no está bien en ese disco. Y por último tenemos la versión mejorada del SSD, que básicamente es el disco M.2. Sigue siendo un SSD, pero ya no se conecta por la conexión SATA, que es esta que tenemos aquí, sino que se conecta directamente a la board en un puerto especial para M.2. Estos discos duros pueden manejar velocidades muchísimo más rápidas y te dirán, bueno, pero ¿yo para qué quiero tanta velocidad si lo que en realidad me interesa a mí es tener no sé cuántas 1000 gigas en un disco duro? Te explico. Cuando tú manejas muchos datos, o en nuestro caso que tienes cierto tipo de cámaras, como por ejemplo la Pocket, en un proyecto como un videoclip que estuve rodando hace poco, que fue solamente un día de grabación, fue un promedio de 1 terabyte de información, es decir, 1000 gigas. Para tú pasar 1000 gigas a un disco duro mecánico con una velocidad muy lenta, vas a gastar muchísimo tiempo que no vas a recuperar nunca y que podrías aprovechar haciendo otras cosas. Recuerda que el tiempo en cine y en cualquier otra carrera representa dinero. Entonces ahí es donde entran nuestros discos de estado sólido y los M.2. Ahora,
No quiere decir que porque estos sean más rápidos sean lo ideal, lo mejor para todo. No, los discos de estado sólidos están hechos para flujo de información, más no para almacenamiento de información. Por eso las estaciones de trabajo no solo funcionan con discos duros de estado sólidos, sino que también funcionan con discos duros mecánicos. Ok, con esta información ya sabemos que no podemos tener un solo tipo de disco duro. Yo aconsejo como mínimo tener 2 tipos de discos duros en tu computadora, un mecánico y uno de estado sólido. En el estado sólido vamos a tener lo que es sistema operativo, ya sea Windows o Mac, y ahí además vamos a tener todo lo que es programas. Con eso nos aseguramos de que el performance de Windows no va a tener problemas por velocidades y que nuestros programas van a estar corriendo y abrir a una buena velocidad. Pero entonces tener un disco duro de estado sólido con no sé cuántas teras para guardar la información que acabamos de recibir del videoclip o del documental que queramos editar sale bastante costoso, porque estos discos obviamente tienen un costo más elevado. Si se trata de precios y lo que necesitas es capacidad y no velocidad, te recomiendo obviamente un disco duro mecánico. Pero si tienes problemas de performance o de rendimiento en tu computador, sin duda alguna te recomiendo o un M.2 o un SSD. Ahora recuerda que el puerto M.2 no lo tienen todos los computadores, así que puedes asesorarte antes de comprar algo. Ahora con esto que ya sabemos, veamos cómo sería el flujo adecuado para un proyecto. Cuando llegamos de grabar o cuando nos pasan la información a nosotros como editores y recibimos un disco duro o lo que sea que nos pasen, inmediatamente vamos a pasar esa información a nuestro computador. Primero, y es algo que nunca debes hacer, es trabajar desde el mismo disco duro conectado a tu computador. Así sea 3.0 o lo que sea, nunca hagas eso. Es un disco duro mecánico y al estar leyendo la información desde tu disco duro mecánico, nunca vas a tener un flujo de trabajo rápido y tu programa se va a quedar. Así tengas un buen computador, ese tipo de puertos 3.0 tiene un límite de velocidad y por más que la sobrecargues, los programas de edición de video van a exigir mucho más que esa velocidad, por lo cual cuando estés en tu programa de edición y le des reproducir ese video, se te va a laguear o no vas a poder ver en tiempo real lo que estás editando. Por eso es muy importante pasar esa información a tu disco duro interno. Son mucho más rápidos y así trabajas con la información en tu disco duro mecánico y no vas a estar dependiendo de un disco duro externo que pues si lo dañas te tires el trabajo de toda la gente y pues vas a tener problemas por eso. Que en cambio si trabajas con la información de tu disco duro y se llega a dañar tu disco duro, no hay problema porque ya tienes un backup que es el disco duro que te pasaron para esa información. En realidad la única condición para trabajar con un disco externo y no uno interno es que sea un disco USB-C o 3.1 o 3.2. Yo tengo estos USB-C Samsung que son con los que grabo directamente a mi cámara, pero si me preguntas a mí, te recomiendo obviamente mucho estos LaCie y estos Sandisk, que son USB-C y son para flujo de información, a diferencia de este LaCie que sí es para almacenamiento, pues es un disco bastante rígido y su conexión es 3.0. Ahora, como yo lo tengo, en realidad es así. Ahorita solo nos vamos a concentrar en estos 3 discos. Este disco de estado sólido, que es mi disco C, que es un M.2, que de hecho ese disco lo metimos en este video llamado Tu PC como nuevo, así que vayan a verlo. Que lo que están viendo aquí es un disco duro de 1 terabyte M.2, en el cual tengo mis programas, un par de jueguitos y mi sistema operativo. Tengo este disco de 1 tera que es de estado sólido y tengo este disco de 4 terabytes que sí es mecánico. ¿Qué hago yo cuando me llega un proyecto? Si el proyecto lo voy a trabajar inmediatamente, lo que hago es pasarlo a mi disco de 1 terabyte y trabajarlo desde aquí. Cuando ya no lo estoy trabajando, lo paso de aquí a mi disco de 4 terabytes y este disco de 1 terabyte ya queda libre para otro próximo proyecto. Pero además tengo este disco que es un disco de estado sólido y si nos damos cuenta es de solamente 232 GB que lo tengo para caché. Si eres editor o lo que sea, sabes que todo el programa maneja un caché. Un caché son archivos temporales que maneja este programa, pero en archivos temporales se te pueden ir muchísimos gigas. Entonces lo que hago es, aquí tengo mis programas y sistema operativo, aquí tengo los archivos con los que estoy trabajando en el momento. Aquí tengo archivos que no estoy usando, sino que los voy a usar para otro proyecto. Y aquí lo que hago es manejar el caché de todos los programas que estoy usando. Y en el caso de, por ejemplo, primero cuando estoy editando, puedes darle la ruta a los cachés que prefieras. Acá donde dice editar, preferencias, y va donde dice media caché, puedes seleccionar el disco aquí donde dice browse. Y voy a seleccionar el disco F, que se llama en mi caso disco caché, y selecciono el folder y le doy OK. De esa forma estamos liberando cargas sobre un solo disco y repartiéndolas sobre otros 2 discos más, y así cada disco se encarga de una sola cosa. Así de esa forma vas a tener un flujo de trabajo muchísimo más rápido y probablemente no vas a tener problemas de lagueo al momento de editar, ya sea fotos, videos o lo que sea que hagas. Entonces nada, espero que les haya gustado y pues nada, nos vemos en un próximo video. Que estén bien, los quiero, se cuidan.